Buenas noches, amigos. Una nueva emisión de Extraños en la Noche. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés. Vos sabés que hace algún tiempo largo atrás, sentado una hora de la siesta en un bar de la ciudad, estaba leyendo un libro. Tomando café, ¿no? Sí, por supuesto. A la hora de la siesta. Pasó un concejal, Lisandro Aguiar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás leyendo? Me dice. Lo primero que me preguntó, nada de cómo está, qué de tu vida, nada. ¿Qué estás leyendo? Y charlamos algunos minutos de lo que estaba leyendo. ¿Qué estabas leyendo? El liderazgo al estilo de los jesuitas. Ajá. Y él me dice, mira, yo me formé en el Colegio El Salvador. Interesante. Ajá. Así que hoy nos va a visitar. Pero se hizo radical. Se hizo radical. Ah, bueno, ahí hay mucho para profundizar, ¿no? Entonces. Así que el primer bloque va a estar el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Jujuy, Lisandro Aguiar. Una persona joven, con formación y ahora con un rol político Y es trascendente. el segundo en la sucesión En el municipio. en el municipio. Así que, Le puede pasar como antecesores. bueno, pero él tiene una ventaja, él puede decir la pesada herencia recibida. El problema va a tener algunas dificultades con el ministro de Hacienda de la provincia. Claro, Por ejemplo, ¿no? que también parece que también quiere. Bien. Y después vamos a hablar de teatro, ¿te parece? Muy bien. Una brevísima pausa y ya está sentado con nosotros Lisandro Aguiar. Bueno, ahora sí, estamos con Lisandro Aguiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gustavo, Andrés, por la invitación. La verdad que un placer. Recién comentaba, antes de iniciar este bloque, que alguna vez nos cruzamos en el centro y comentábamos un libro que yo estaba leyendo, que en ese momento que era El liderazgo al estilo de los jesuitas, y usted me decía, yo me formé en el Colegio El Salvador de acá, dice, de la Congregación del Verbo Divino, dice, y después sí, me tocaron los jesuitas en Córdoba. Sí, efectivamente, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Los jesuitas tienen una forma de liderazgo, tienen una formación intelectual que realmente es muy, muy destacable. Y bueno, yendo a una universidad jesuita nos permitieron aprender muchísimo de esa situación. Un dato que es interesante, para llegar a ser jesuita hay que ser recibido de alguna carrera universitaria. Por supuesto que muchos se dedican a la teología, a las cuestiones más relacionadas con la religión, pero por ejemplo yo tenía un profesor que era médico y otro profesor que era antropólogo, y así cada uno en su aspecto, y la verdad que nos dejaron enseñanzas muy, muy interesantes, sobre todo relacionadas con la apertura de la mente, la idea de buscar respuestas, de racionar, de buscar cuáles son las ideas que nosotros a través de nuestro aprendizaje nos permiten ir evolucionando, y esto es fundamental. Los jesuitas le dejaron esto, lo que usted dice, ¿no? Abrir la mente. Y Eso. usted me decía también su estilo de liderazgo, ¿no? ¿En qué lo puede marcar un alumno que pasó por un colegio jesuita en la vida política hoy, ¿no? A la hora que se sienta a hacer política, se sienta en el Consejo Deliberante. Y la verdad en esto, en la idea de no aceptar las cosas como reveladas simplemente, sino que buscar las explicaciones, por supuesto, a través del conocimiento, básicamente, por dar ejemplos puntuales, nos hacían estudiar a Santo Tomás de Aquino, las vías de acceso a Dios, todo intentando explicar cuál era la verdad y no simplemente quedándose con la verdad revelada como si fuera. Por supuesto, son católicos, son parte de la Iglesia Católica, aceptan los dogmas de fe, pero se preguntan mucho. Y esto para la política también es fundamental. No aceptar las verdades reveladas, vengan de quien vengan, y sí discutir, intentar dar nuestros puntos de vista al momento de las tomas de decisiones, de manera de poder llegar a los consensos y llegar a la mejor solución para los múltiples problemas que se plantean en la vida política cotidiana de la provincia, de la ciudad y por supuesto del país. Esto para la política democrática. Totalmente de acuerdo, sí. Hay que aclararlo así, ¿no? Esto es fundamental. Gracias a Dios, desde el año 83, desde la vuelta de la democracia con el doctor Alfonsín, hemos ido creciendo en este proceso democrático, con algunos traspiés, con unas idas y vueltas, como todos los países, pero lo que sí no cabe duda es que vivimos en una democracia, esa democracia está consolidada en el sentido de que a nadie se le ocurre que se puede voltear un gobierno por el uso de la fuerza. En todo caso hay mecanismos institucionales, se usan o no se usan esos mecanismos institucionales, pero en ese sentido creo que como país hemos crecido, y los políticos deben esperar las elecciones, dar sus puntos de vista, intentar convencer al elector, al pueblo de los distintos rincones del país, y de esa manera llegar al poder o no.
Cuando usted estaba en el Colegio El Salvador, había un San Salvador de Jujuy. Cuando volvió de Córdoba con su título bajo el brazo, había otro San Salvador de Jujuy. Y ahora hay otro San Salvador de Jujuy. ¿Cuáles fueron esas tres etapas que usted lo puede marcar bien? Bueno, al principio la adolescencia sobre todo, muy relacionada con la vida de amigos, con la vida familiar. Recién, la verdad, la preocupación por lo público me surgió más en la universidad, si bien siempre me interesó todo lo que hace al aspecto estatal, al aspecto constitucional. Mi papá siempre cuenta la historia y bueno, y este programa da el pie como para contarlo. Yo tenía 8 años en el año 83, a mi papá le tocó ser presidente de mesa y me ofreció acompañarlo, y yo con 8 años a las 7 de la mañana estaba vestido, cambiado, y estuve acompañando al presidente de mesa absolutamente todo el día, lo cual demuestra que existía ya desde entonces interés sobre esta vida política argentina y sobre esta vida democrática argentina. La ciudad fue cambiando efectivamente, Andrés, fue evolucionando con cuestiones, con decisiones muchas veces erradas, muchas veces acertadas. Yo destaco la visión del intendente Jorge. Ha dado en estos últimos años que les tocó gobernar a él, una visión distinta de la ciudad que se viene ya transformando de alguna manera y se va consolidando. Esta idea del espacio público visto como un espacio de compartir, como un espacio de acercarse, como un espacio donde los vecinos lo puedan usar y disfrutar. La ciudad de Jujuy era una ciudad antigua, con calles muy angostas, con veredas muy angostas, hay algunas que incluso siguen siendo. Bueno, él implementó un concepto que se dio con los ensanches de vereda, que hoy lo estamos viendo con todo lo que es la modificación del casco histórico, donde se están ampliando las aceras, y este concepto no es menor. Este concepto permite al vecino, al de a pie, vivir la ciudad de manera distinta, y creo que eso se va consolidando de a poco. Hoy vemos cosas que antes no existían prácticamente, confiterías con espacios a la calle, con la posibilidad de tomar un café, de conversar con amigos, o de encontrarse ni siquiera yendo a la confitería, sino de encontrarse en un espacio en el centro que antes era absolutamente imposible. Esto es un cambio de fisonomía de la ciudad que se viene dando hace algunos años. Y es un cambio conceptual también, ¿no? Es un cambio absolutamente conceptual. Hoy estuvimos reunidos con un importante técnico colombiano, Jorge Melguizo, quien fue asesor de Fajardo, del alcalde Fajardo de Medellín en Colombia, y Colombia sufrió una transformación muy importante, por supuesto mucho más fuerte. Medellín vivía todo lo que era el narco, todo lo que era la guerrilla. Una ciudad mucho más grande, además. Mucho más grande, más con mucha más pobreza también. Jujuy tiene pobreza, pero bueno, lo que vivía Medellín en ese sentido, y cómo fue transformándose como ciudad a través de estos conceptos. Y sin querer hacer una comparación lineal, lo que por ejemplo el intendente hizo en Punta Diamante con el Faro del Saber, una biblioteca de primer nivel, con mobiliario de primer nivel, con tecnología, computadoras y acceso a Internet, también produce estos efectos. Y uno ve cómo alrededor de eso, ese Faro del Saber, la biblioteca Félix Infante, que se inauguró hace 4 años, se fue mejorando terriblemente todo lo que es el contexto. Hoy hay cordón cunete, está pavimentado, es mucho más seguro que en aquel momento. Y bueno, y esto es más o menos la idea que nos planteaban hoy en la charla, la idea que viene planteando el intendente, que es cuando se hace una obra física, esa obra física debe ser integradora, debe posibilitar no solo la mejora de ese edificio, que sea un edificio lindo, bonito, a la vista, sino que genere en la sociedad circundante también mejoras. Que tenga uso. Exactamente, y que le permita al ciudadano sentirse mejor, disfrutar ese espacio, y si seguramente ese espacio está mejorado, el vecino de ese lugar, que tiene su casa, la va a mejorar, le va a poner plantas y así generar un efecto rebote que permite ir mejorando espacios tras espacios. La ciudad ya tiene esta experiencia que ustedes consideran que es favorable. ¿Es posible escalarla en el sentido de que, así como se hizo en un lugar de la ciudad, este Faro del Saber, pueden hacerse experiencias similares en 2, 3, 4 Sí, se está haciendo efectivamente. Otra experiencia muy interesante en ese sentido ha sido el Centro Cultural Jorge Cafrún en Alto Comedero. Alto Comedero
un barrio importante de la ciudad, un barrio con más de 70.000, 80.000 habitantes, no tenía un centro cultural, un lugar donde desarrollar actividades de ese tipo. Se ha generado este polo de atracción y realmente alrededor de ese polo se van generando nuevos hechos. Hoy se está trabajando con provincia y nación en bajar varios planes que están relacionados con esto, con la mejora integral de algunos sectores de la ciudad. Se está lanzando lo que es la obra de las 150 hectáreas, esto ha licitado el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Infraestructura, el municipio colabora, implica una obra general sobre un barrio que fue un barrio abandonado. Se creó cuando se lanzó el plan Un Lote para cada familia que se necesite, se hizo lo mínimo y se amontonó gente sin darle ningún sentido de urbanidad, sin darle ningún sentido de vida al barrio. Y hoy se está trabajando justamente gobierno de la provincia, gobierno nacional y municipio en permitir que eso cambie, que la fisonomía del barrio sea distinta, que sea un lugar vivible, que los vecinos cuenten con agua potable, con cloacas, con gas, con alumbrado público, con plazas, y el concepto este que decía Melguizo, que quiero destacar, me parece importante, la plaza donde uno mandaría a su hijo. Decir que en ese barrio hay una plaza donde cualquier vecino de la ciudad mandaría a su hijo tranquilo, porque es segura, porque es iluminada, porque es apta para el desarrollo de la vida y para el desarrollo de esto que decíamos recién y que nosotros llamamos democratización del espacio público, que el vecino tome el espacio público, lo haga propio, lo disfrute de una manera importante. Alguna vez conversando con Jáuregui, el arquitecto, el urbanista, aquel que diseñó, entre otras cosas, las famosas favelas en Brasil, el cambio que hubo en ellas, él sostiene que las ciudades modernas tienden a compactarse, no a expandirse, sino a hacerse cada vez más compactas, con muchos servicios, con muchos espacios verdes, pero compactos. Sí, eso es un concepto que se está trabajando, la densificación básicamente, que en la menor cantidad de espacios posible, con buenas prestaciones de servicio, vivan la mayor cantidad de gente. La verdad que hay varios elementos que se están trabajando, sobre todo en algunos sectores como puede ser Villa San Martín y Villa Belgrano. Ahí hay asentamientos que se está viendo la posibilidad de dar esta idea de trabajarlos y a transformar ese barrio, ese asentamiento, esa villa, como le dicen en Buenos Aires, en un espacio de ciudad, en un espacio pleno de ciudad, donde haya espacios verdes, y el trabajo que se debe hacer para lograr eso también es densificar, pensar en edificios no digo edificios de gran altura, pero de 4 pisos, 3 pisos, que posibiliten vivir a mayor cantidad de gente en menor cantidad de espacio es importante también. Con más facilidad de acceso a los servicios, eso. Totalmente. Eso es obviamente. A mí me gusta siempre hablar del futuro, plantear hacia adelante, y creo que el futuro de Jujuy está en los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Hay una imagen que yo la tengo muy grabada, que es la hija de mi compañera Silvia Bianco, llegando un día a las 7 de la mañana, con un mameluco lleno de pintura, apurada a tomar el desayuno a la casa de su abuela y volver al canchón a terminar la carroza, ¿no? Espíritu de equipo, compromiso con un trabajo, una horizontalidad absoluta y un trabajo sano. Sí, la verdad que eso es la fiesta nacional de los estudiantes que lleva esos conceptos, que conlleva esa idea que planteas, Andrés, y que uno que la ha vivido desde adentro, la verdad que la ha disfrutado en gran medida, puede decirlo, ver cómo comparten. Incluso hay en lugares donde hay más de un colegio, hay varios colegios preparando la carroza en conjunto, se ayudan, hay una solidaridad en algunos momentos, sobre todo cuando uno ve que no se está terminando, se puede dar una mano si el otro ya ha terminado. La verdad que es muy lindo, muy interesante ver cómo la juventud si se esfuerza, cuando tiene ganas, cuando está motivada. Esto me parece que es muy importante. Pero hay un fuerte importante. contraste también. Y esto lo vemos claramente, al menos hasta el año pasado lo veíamos en la avenida Córdoba, 20, 30, 40 chicos empujando la misma carroza, todos juntos, compactos, y arriba 2 palcos, ellos y nosotros. Bueno. O sea, arriba no entendían el mensaje que salía del pavimento. Comparto plenamente. Hoy se ha visto en el Éxodo, se armó un solo palco,
gobierno de la provincia, gobierno municipal, incluso había diputados del Frente para la Victoria en el mismo palco, porque este concepto que decís que lo ves en la juventud al momento de desarrollar esta fiesta nacional de los estudiantes es el que debemos tener todos. La idea de trabajar en conjunto, de unificar esfuerzos. Yo quiero destacar el trabajo que se viene desarrollando en ese sentido y de ya varias gestiones. El contador Carlos Sadir en la presidencia del Consejo también trabajó en este sentido, en la idea de buscar consensos antes que los disensos y sobre esos consensos trabajar a fin de poder sancionar las ordenanzas. No es menor que en el Consejo el 90%, 85% de las ordenanzas se hayan sacado por consenso. Por supuesto, hay cuestiones que son muy complejas en algunos casos y que no se puede llegar a esos trabajos, pero por ejemplo estamos trabajando ahora una ordenanza para todo lo que es la ocupación del espacio público con fines comerciales y estamos trabajando en base a los consensos, estamos viendo en qué estamos de acuerdo antes que ver en qué no estamos de acuerdo. Y si hay número, ¿por qué no imponerlo? Dicen. Justamente por esta idea, trabajar en unidad, trabajar en acuerdos, es mucho más sencillo luego aplicar una ordenanza cuando esa ordenanza salió de una política pública a través de la búsqueda de consensos que cuando una ordenanza salió impuesta. Entonces, escuchar a la oposición, escuchar a los vendedores ambulantes, por dar un ejemplo puntual, escuchar a la unión empresarios y en base a eso ver en qué estamos de acuerdo todos esos actores y avanzar en ese sentido es mucho más sencillo que imponer. Y esto, volviendo al tema de la fiesta, es claro, ahí se ve cómo se trabaja en conjunto. Yo he visto a chicos que se les quemó una carroza y salir corriendo de otros colegios a ayudarle a armar flores para que esa carroza pueda estar en la cancha, como se dice de nuevo, a la noche. Bueno, me parece que esto es fundamental, llevándolo a la política, poder trabajar todos en conjunto y cuando queman las papas, hacerlo de la mejor manera posible y con la buena voluntad de que esto prospere, es para que todo el pueblo viva mejor, no simplemente algún sector o algún... ¿Fue carrocero usted? Sí, he trabajado en quinto año, sobre todo en todo lo que ha sido la carroza. Me tocó además ser de alguna manera administrador de los recursos junto a un grupo... Administraban miseria, obviamente. No, por supuesto, pero realmente la pasamos bien, con canchones, con música y la verdad que era un... ¿Qué dejó de enseñanza esas horas dentro del canchón? Y esto, la solidaridad, la idea de confraternizar, la idea de esa horizontalidad de la que hablabas. Somos todos iguales, estamos trabajando acá, tenemos que ponerlo mejor y cada uno hacer el mejor esfuerzo para que nuestra carroza, que además sacó un segundo premio, no sacó el primero, pero sacó un segundo premio, pueda salir lo mejor posible y esto se hacía en equipo. Ninguno podía solo y esa enseñanza es fundamental. Ahora, ¿será que eso se puede hacer en un ámbito donde no se trata ni de política o ideología, ni de religión, ni de fútbol? Yo creo que se puede hacer en todos los ámbitos y de la política es necesario. Sin los consensos, sin búsqueda de escuchar al otro, sin aprender del otro, vamos a estar... Dualde decía que éramos un país condenado al éxito. Bueno, sí. Si no logramos entender esos conceptos, vamos a estar condenados al fracaso. Yo creo que es importante, se viene trabajando en ese sentido y me parece que es fundamental escuchar al otro, por más que nos parezca una idea descabellada. Hoy decía Melguizo que en la política tenemos el no fácil y alguna vez hay que contestar ¿por qué no? Y la verdad que comparto plenamente este concepto. ¿Por qué no algunas cuestiones y avanzar en unión, avanzar escuchando al otro es fundamental? Ahora, sí. Perdón, ¿no? Pero algunos dirían, pero esta es una posición muy ingenua, ¿por qué debo quemar las naves de los principios de mi partido y del modelo que proponemos? No hablo de quemar las naves de los principios, ni mucho menos. Yo vengo además de un partido que justamente hizo bandera de la intransigencia, hizo bandera de los principios, nunca entregar las banderas y los principios, pero sí consensuar, escuchar
avanzar en conjunto me parece que es fundamental. Y lo vemos en el Consejo Deliberante cómo está trabajando, y quiero destacar, además de todos los bloques, la idea de bajar 2 cambios, sentarnos y pensar primero esto que decía recién, pensar primero en qué estamos de acuerdo para poder avanzar construyendo sobre eso. Y luego ver si tenemos diferencias, cómo las vamos pasando. Algunas cosas que creo que fueron fundamentales en este cambio en Medellín, y es que no dogmatizaron lo que no había que dogmatizar. Totalmente. No se dogmatizó la salud, el acceso a la salud es un derecho, no es ni de izquierda ni de derecha. La plaza no es ni de izquierda ni de derecha, y un centro cultural tampoco no es ni de izquierda ni de derecha. ¿Tiene una plaza de Mayo? Cualquier plaza, digamos. Cualquier plaza. Además, este concepto es fundamental, porque si uno pregunta a cualquier político en general, digamos, por supuesto, salvo que tenga alguna situación de enfermedad particular, pero cualquier político que se le plantee cuál es su objetivo, y seguramente va a ser que la gente, que el vecino, que el ciudadano viva mejor, esté mejor y pueda transitar su vida en la mayor dignidad posible. Creo que hay un texto que habla del bien común y el bienestar general. Exactamente, sí, había uno que lo escribieron allá por el 1853, pero la verdad que se perdió algunos años. Pero está bueno cajones, ¿no? Sacar esos 2 conceptos nada más. Esos 2 conceptos que además el radicalismo particularmente siempre los puso sobre el tapete y los planteó, bueno, desde aquel viejo discurso de Alfonsín, efectivamente, con el preámbulo, como la guía, como el objetivo, como el horizonte que nos tiene que llevar. El intendente en un discurso hablaba de las utopías, que muchas veces parecen inalcanzables, pero son las que nos permiten caminar. Galeano lo decía, la utopía es mi camino. Exactamente, en realidad es parafraseando a Eduardo Galeano, efectivamente. Y ahora, los radicales sí tienen algunas cuestiones que hacen, que lo muestran, ¿no? Que es un partido de acuerdo. El viejo discurso de Ricardo Falbín frente al féretro de Perón. Totalmente. No sería legal si no dijera que en nombre de viejas luchas este viejo adversario viene a despedir un amigo. Bueno, esa es la muestra cabal de cómo muchas veces hay que deponer cuestiones, no bajar las banderas, no bajar los principios, pero sí deponer cuestiones que quizás son coyunturales, que son en segundo plano, y buscar esos grandes acuerdos en pos del bien común. Esto me parece que es fundamental. Esa es la forma que se viene trabajando particularmente en lo que es la Intendencia desde que está el Intendente, buscar los consensos antes que los disensos y trabajar en seguir construyendo. Esto que por ahí suena raro, nosotros siempre hemos planteado que la Intendencia que viene desarrollando el Intendente Jorge es la continuidad del cambio. Es un proceso de cambio constante porque no creemos que está acabado, sino que se debe seguir dando, se debe seguir evolucionando, y a cada paso que damos la idea es que la ciudad esté un poquito mejor, que los vecinos estén un poquito mejor, y eso nos parece que es fundamental. Concejal Lisandro Gran, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que ha sido un placer. Y por supuesto hay temas de la ciudad que ameritan que lo sigamos conversando en otras oportunidades. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Luego del corte volvemos. Y vamos a hablar de teatro. Muy bien. Vamos a Francisco Sánchez. Él vino con su grupo de teatro y de música a participar en el Festival de Teatro Relevos, que lo estuvimos anunciando hace algunas semanas, y presentando la obra La expulsión de los jesuitas. Forma parte de la compañía Trío Teatro Banda, que se formó en marzo del 2000, siendo su eje creativo el actor, director, investigador, músico y compositor Francisco Sánchez, quien tiene una formación plural de actor y de músico, con estudios en la Escuela de Teatro y en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trío Teatro Banda tiene como característica que sus obras están basadas en hechos históricos de Chile. En cuanto a su teatralidad, esta está inspirada por los antiguos juglares, artistas populares que recorrían los países contando historias, ya sean epopeyas del pasado que le dan sentido a la identidad de los pueblos, a noticias frescas de la vida cotidiana de la gente. Francisco Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bien. De casualidad no haces la escenografía también, ¿no? No, también la deben hacer. Trío, teatro, banda. Sí. ¿Son 3 o no? Fuimos ¿Por qué 3. Y? A ver, cuando formamos la compañía con Carolina González, que es mi mujer y la actual productora del grupo, y Eliseo Miranda, otro actor, éramos 3. Y hacíamos teatro y siempre estaba la idea de que hubiera música en vivo, que la música del espectáculo fuera en vivo. Entonces nos pusimos ese nombre y el Y es por darle algo que te quede como... Que te haga preguntar. Sí, claro. pues, yo creo que esa fue la razón. ¿Por qué con Y? Ya uno ya después no se le olvida, ¿no? Y parece un trabalengua, además trío, teatro, banda. Ahora resulta que en el escenario somos 5. Bueno, mejor, somos porque 3. te queda 3 y otros. Claro, tres tristes tigres un poco. Entonces llegan a 5. Bien. 5 en escena, más la productora y 2 técnicos, 8 en gira. Y nuestro hijo, 9. Muy bien. Que no actúa. ¿O sí? Todavía. Todavía no. Pero ya le estás buscando papel. Sí, hoy día me ayudó a cargar unos bolsos de teatro al hotel, sí. Ah. Están presentando en Jujuy la expulsión de los jesuitas y decíamos, ustedes narran historias de Chile. Episodio histórico, claro. Episodio histórico y sobre todo de la historia antigua de Chile. O sea, de lo que pasó durante la colonia. Episodios como la conquista de los españoles, la resistencia de los mapuches, la conquista de los incas, la llegada de los esclavos africanos, o sea, de los africanos esclavizados. Y este episodio de los jesuitas es súper importante en nuestros países. ¿Pero es revisionismo o no? ¿Ah? ¿Es un revisionismo histórico? Yo creo que es un revisionismo, sí, un revisionismo, pero con la perspectiva de conocer los hechos, de conocer, de que tú puedas saber quiénes eran los jesuitas, más o menos qué hicieron, qué significó para el pueblo chileno su expulsión, y eso es algo que se repite en todo el continente. Sí, nosotros tuvimos, quería decir eso, nuestra experiencia muy similar a del Paraguay, pero queríamos saber cuál es la experiencia de ustedes. Es que puntualmente en Chile los jesuitas tienen una connotación muy particular, porque en Chile, como ustedes saben, está el pueblo mapuche y el pueblo preponderante, o sea, el principal pueblo indígena de la cultura chilena, aunque hay otros, pueblo mapuche, que en Chile es donde está mucho más desarrollado, y se produce una guerra en Chile entre españoles y mapuches, una guerra tremenda, la guerra de Arauco, que más o menos todo el mundo la ha escuchado. Y los jesuitas, nosotros al estudiarlo nos dimos cuenta que fueron los únicos que realmente trataron de hacer algo por apaciguar esa guerra. Independientemente de que uno los puede observar desde el punto de vista que eran también ambiciosos y les gustaba el poder, y eran imperialistas de España y tenían un montón de connotaciones como negativas, por así decirlo, del poder, a la larga fueron los únicos que dijeron: aquí este pueblo tenemos que tratar de parar esta guerra. Y yo creo que eso es algo que el pueblo chileno merece saberlo, que merece ser rescatado y ser honrado en la memoria. Porque morían ellos en ese intento y aprendían la lengua de los pueblos. No eran como los otros conquistadores que llegaban con la espada hablando en castellano y si no entiendes te mato. Los jesuitas, por ejemplo, aprendían las lenguas indígenas, que era un esfuerzo en la época notable, un esfuerzo, algo importante. Entonces, ellos hicieron mucho en Chile también, ¿no? La obra no intenta como glorificarlo, pero sí rescatar cosas positivas que ellos hicieron, como el desarrollo de las artes, por ejemplo. Todo lo que es la música, el teatro, la literatura, la pintura, ellos fueron promotores de eso. Entonces es interesante saber de dónde vienen, por nuestras tradiciones teatrales, literarias, y lo que ellos hicieron por parar esa guerra, porque la guerra de Arauco en Chile todavía existe de alguna manera. O sea, los mapuches siguen resistiendo a la dominación del Estado chileno. Entonces, entender lo que hicieron los jesuitas nos ayuda a entender por qué hoy día estamos... ¿Qué está pasando hoy? Sí, porque los jesuitas promovieron que el rey de España reconociera al pueblo mapuche como una nación, y lo lograron. Entonces hoy día los mapuches en Chile pueden decir: nosotros hemos sido ya una nación. O sea, ¿por qué el Estado no nos reconoce como tal? Y la sociedad chilena, porque el Estado también es reflejo de la sociedad, ¿no es cierto? Es una nación dentro de otro Estado. Es una nación dentro de otro Estado. Ellos fueron reconocidos de esa forma por el rey de España. Una nación dentro del reino de Chile. Era un reino, ¿no es cierto? Sí. Así se llamaba, era el reino. Y ahora entonces es lícito que ellos digan: bueno, ¿por qué no podemos retomar ese estatus jurídico que tuvimos? Una nación, una nacionalidad para cada uno. Una nación dentro de un Estado, porque eso es lo que ha sido en general. Francisco, ¿podemos? Sí. No termina. No, lo que pasa es que en Chile está fuerte el tema con el pueblo mapuche, y en el mundo entero en general, con los pueblos indígenas. Entonces nuestro pueblo indígena son nuestras raíces. Somos eso también, no son otros los pueblos indígenas, somos una comunidad. Entonces a mí me ha parecido como compañía interesante hablar de este tema. Hablar, reflexionar, mostrarlo desde el teatro con las herramientas que tiene el teatro. La creatividad, el humor, la belleza, la comunicación. Vos hablando de teatro, ¿existe
un teatro latinoamericano o existe un teatro chileno, un teatro argentino, un teatro paraguayo, boliviano o del que fuera? Existen las dos cosas, porque el teatro latinoamericano se distingue del teatro europeo, del teatro norteamericano, del teatro asiático, africano, y dentro de ese contexto cada país ha desarrollado una línea particular. Yo creo, bueno, el teatro argentino... ¿Y cuáles son los lenguajes comunes? ¿Cuál es la directriz común? Mira, yo creo que hay una voluntad de hacer teatro por sobre las condiciones económicas, que eso lo marca bien a fuego, yo creo, al teatro latinoamericano. O sea, nosotros necesitamos hacer teatro y no tenemos todas las condiciones, por así decirlo, económicas, y eso, entonces hay un espíritu y una fuerza que yo creo, y una pasión. Yo, por lo que he podido observar, el teatro latinoamericano es un teatro apasionado, ponte tú. Es un teatro, y además un teatro muy autorreferente. O sea, nosotros estamos hablando en Latinoamérica de nuestros pueblos, de nuestra realidad política, de nuestra realidad social. Es un teatro político, súper político. O sea, ya no se hacen las obras clásicas del teatro universal, sino el teatro apunta a la cotidianeidad de cada pueblo. O sea, también se hacen las obras clásicas porque son parte de nuestro repertorio como gremio, ¿no es cierto? O sea, el teatro clásico es indiscutible, pero en Chile, por ejemplo, la aparición de compañías emergentes, de grupos nuevos, de dramaturgos nuevos, que se refieren a Chile como sociedad, como comunidad, es súper grande. Y yo veo que en Argentina, que en los países vecinos también pasa lo mismo. El teatro tal vez está asumiendo un rol que políticos e historiadores no están siendo capaces de asumir, por ejemplo. Ahora, mucha gente de teatro hay en Jujuy, que hace teatro en Jujuy, que realmente es muy bueno. Y muchos estuvieron ahí sentados donde estás vos. Y a todos les hice la misma pregunta y no encontré dos respuestas iguales. El stand-up, ¿cómo se lleva con el teatro? ¿El stand-up es teatro, no es teatro? Yo creo que es teatro. ¿Es teatro? Sí, yo creo que es teatro, porque es una técnica de actuación, donde hay improvisación, donde hay un tema, donde hay una A pesar que comunicación. la persona que lo haga no tenga ningún estudio de teatro. Es que el teatro es patrimonio del ser humano, yo creo, ¿no? O sea, habemos algunos que lo hacemos en forma profesional y nos dedicamos la vida entera a hacerlo, y bueno, obviamente que... Pero los niños hacen teatro. Quiero decir que yo no separaría el stand-up comedy del teatro. Creo que es una de las ramas del teatro, como la pantomima, como el teatro, la ópera, como el teatro físico, por ejemplo. Yo creo que stand-up comedy es teatro. Es interesante escuchar, ¿no?, de quienes hacen teatro la apertura que tienen, porque otras profesiones desconocerían prácticas que les son ajenas, y segundo también dirían que la profesión debería regularse. Claro, ellos no, Sí. vengan todos. Admiten y reciben a Bueno, todos yo los creo que practican te el teatro. encontrarías con actores más cerrados también, yo creo que sí. ¿Sí? Hay personas que no, que el teatro es esto y lo otro no es teatro. En Chile mismo hay gente que dice, no, ¿cómo vas a estar tocando un trombón dentro de una obra de teatro? Y músico, hay gente que piensa así. Pero sí, yo creo que hay una abertura también en lo que tú dices, que es evidente. Es evidente que cuando hay un stand-up comedy hay un público, hay un escenario y hay un actor interpretando. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Es una variante, es una rama. Y hay un fenómeno de comunicación. Hay una comunicación, por supuesto. Y el tipo está metiéndote en tu cabeza y desde su creatividad está estimulando tu imaginación de espectador y tú estás viajando con el stand-up comedy. ¿Cómo es el público chileno? Público chileno. No sé cómo desde qué punto Porque conozco decirlo. muchos chilenos que dicen, ¡ay, qué lindo! Por supuesto no hablan del interior, pero dicen, Buenos Aires para ir al teatro. Claro, ¿Están que así? Buenos Aires es un fenómeno dentro de Latinoamérica, yo creo. Hay pocas cosas como Buenos Aires, digamos, donde haya tantas compañías, tantos actores, tantos teatros, tanto público. O sea, es un fenómeno Buenos Aires. Yo creo que un poquito Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires están en un nivel donde el teatro es una necesidad de la población. El teatro en Chile, el público está creciendo, digamos, y los gente de teatro lo tenemos asumido como un desafío. Nosotros tenemos que estimular que la gente quiera ir al teatro, crear audiencias, ¿no es cierto? Fomentar la audiencia. Ahora, claro, en Santiago, para 7 millones de habitantes, son pocas las salas, son pocos los espectadores, es verdad, cuesta, son, no sé, 5.000, 7.000 personas que se van dando vueltas en los espectáculos. Ahora, cuando tú llevas un espectáculo gratuito a un pueblo, se llena, y la gente quiere y goza, pero de ahí a querer pagar, en esa conquista estamos. Francisco, recién decías algo importante, ¿no? Que cuando una obra de teatro va a un pueblito se llena. Acá yo creo que hay una razón que es muy interesante. La gente necesita ver teatro. Necesita verse reflejada en los actores, que los actores le cuenten lo que ellos sienten, lo que ellos ven.
¿Eso lo perciben ustedes también o es porque es gratis? Sí, mira, lo que nosotros percibimos es que es muy importante la primera experiencia teatral que tiene un espectador. O sea, todo el mundo es un espectador, no cada persona. Esa persona tiene que tener una experiencia en la vida que lo marque a fuego con respecto a la particularidad del teatro. Lo que tú dices, es verse reflejado, reflexionar, imaginar a partir de la creatividad de los actores. Entonces, esa primera experiencia es clave para que el espectador quiera volver a ver teatro. Porque la gente tiene la idea que el teatro es aburrido, que son tipos hablando en un escenario. Y yo creo que lo gratis tiene un doble filo, que por un lado es un puntapié inicial, pero por otro lado crea la costumbre. Crea la costumbre de que para ver teatro tiene que traerlo el municipio gratis. Entonces no se genera... Pero ahí es culpa del Estado. Porque cuando es gratis es promovido por el Estado. Y el Estado, no sé en Chile, pero acá es muy propenso a confundir por popularidad con vulgaridad. Confunden esos dos conceptos. Entonces creen que lo popular es vulgar. Allá también un alcalde de una municipalidad con la misma plata trae un grupo de cumbia, me encanta la cumbia, por supuesto, pero se llena la gente y eso es cultura. Y después, claro, y podría haber traído 3 obras de teatro con ese precio, por ejemplo. Yo no miro nada en menos, fíjate, creo que todo existe y todo está bien, pero no sé de quién es culpa, de la educación, de nosotros mismos. Es un desafío, mamá. Estamos creciendo, piensa nuestros países hace 40, 50 años, estaban en otro estado, en otra situación. En Chile, por lo menos, fuera de Santiago no pasaba nada. Es decir, un jovencito le decía al padre, quiero ser actor, y el padre se quiere morir, ¿o no? Claro, ahora no tanto. A mí me pasó que mi papá, que él era muy democrático para todo, cuando le dije que quería ser actor, no le gustó. No le gustó. Terminó la democracia. Terminó la democracia. Pero, mira, también sabes de quién es responsabilidad de los actores. Los actores tenemos que ser esforzados y generosos, yo creo. No quedarnos en la comodidad de que estamos programados en una sala. No, tenemos que llevar el teatro. También, porque yo te lo digo porque nosotros lo hacemos y vamos con el teatro a los pueblitos y logramos inventar cómo hacer para que llegar a la escuela y logramos, y es un esfuerzo que hacemos en producción. Entran a las escuelas con las obras. Entramos a la escuela, nosotros promovemos esa actividad. Hay mucho trabajo para el teatro, no solamente las salas que están programadas. Hay mucho teatro que hacer. Y nosotros vamos a la escuela y le decimos, oigan, aquí la escuela tiene este recurso estatal, si ustedes lo piden, pueden llegar a financiar una obra de teatro. Ah, ¿en serio? Sí. Y ahí vamos y partimos y hacemos un viaje y llegamos. Entonces, a veces también yo creo que los actores corremos el riesgo de acomodarnos en la burguesía del teatro, que tiene esa parte burguesa, ¿no? El teatro de sala. Yo creo que los actores tenemos que salir y tenemos que llevar el teatro para que la gente tenga esa experiencia de ver una obra y después diga, bueno, estoy dispuesto a pagar por esto, por otra experiencia similar. Es súper idealista lo que digo, pero es lo que pienso. Ahora, ¿a vos qué teatro te gusta? ¿Es el circunstancial en una escuela, en ir a un hogar, a un barrio y montar una obra? ¿O el teatro de sala, todo solemne? La gente que entra en horario, se acomode despacito, nadie hable. Claro, mira, todo me gusta. Porque el teatro, todo lo que tiene para dar es espectacular. Sí, confieso que cuando tú llevas el teatro a un lugar, a un pueblo donde la gente no ha visto nunca teatro, y vas viajando y atraviesas el cerro, que si llega al colegio, a la escuela, instalas el teatro, los parlantes, las luces, o lo que puedas poner. Y llegan los niños y ven a los actores. Eso a mí me parece sensacional. Me parece que está en la primera línea de lo... Ahora, todo es rico, una sala de teatro llena con gente que sabe ver teatro y que sabe apreciar y están todas las condiciones técnicas de producción para hacer tu trabajo con comodidad, o una temporada de sala donde tú repites la obra día tras día y la obra va mejorando rápidamente. Tiene otra fascinación, también es fascinante, también es bueno. A mí lo que me gusta es la variedad. ¿Qué es saber ver teatro? Saber ver teatro. Yo creo que saber ver teatro es estar dispuesto a abrirte y aceptar lo que te van a proponer y tú participar con tu imaginación y entregarte a esa experiencia. Saber apreciar distintos estilos, distintas obras, hacerlo de forma frecuente. También es saber ver teatro. O sea, tú ves una obra una vez en tu vida y puede que tengan que ver 10. Yo tengo que esperar que me entreguen la información lentamente y tengo que fijarme en lo que dicen y cómo se mueven y la luz lo que me dice. También es un aprendizaje. Pues. ¿Qué da y qué quita a la actuación el cine y la televisión? ¿Qué da y qué quita a la actuación? Yo creo que
que da trabajo. Creo que aporta nuevas técnicas para el desarrollo de nuestro arte. Creo que aporta un grado de masificación del arte que también tiene un doble filo, que es que el teatro es presencial, es insustituible. El actor grabó la escena y la escena quedó así para siempre. En cambio, el actor, la función que yo hice anoche en Jujuy es única. Tiene que volver a hacer. Es única, es irrepetible. Y la magia de eso, de un público que está asistiendo a un evento irrepetible, es la magia del teatro. O sea, el cine y la televisión y el teatro son artes de la actuación, pero el teatro es presencial. Ahora, yo encuentro que el cine y la televisión, ¿qué es lo que quita? Que la televisión tiene compromiso económico que afectan el contenido de las producciones, lamentablemente. El compromiso económico de la televisión afecta a los contenidos, ¿no? En la televisión no puede decir lo que se quiera, porque el que pone el billete, no me hablen en contra de las empresas mineras, qué sé yo. Bueno, el cine un poco menos, yo creo. El teatro es libre. El teatro es libre. ¿Qué tal fue la experiencia para el trío Teatro Banda, esta experiencia en Relevos? Mira, muy lindo, por supuesto, porque lo que pasa es que Carolina González, la productora, conoció a Mónica Yuste, que es la que trabaja aquí en el festival, la que lo está organizando en Buenos Aires, luego nos encontramos en Cádiz, entonces se van formando estas alianzas de amistades que en un redes. país. Sí, redes verdaderas. Yo me encuentro ahora en este festival con Pepe Bablé, por ejemplo, que es programador de Cádiz, con Egberto, que es programador en Cuba, con gente que tú ves de un festival a otro. Hay gente que solo ve en estos festivales, que no lo encuentran en otro momento. Entonces, de partida es un reencuentro con amigos, con colegas que están trabajando. Después es fruto de una relación, de una amistad que se va consolidando. Después es un viaje tremendo, porque el avión a Buenos Aires, luego el avión, luego hasta que uno está aquí. Y Jujuy, que es particularísimo en Argentina, porque tiene toda esta ventana hacia el mundo andino que es exquisito de ver. Nosotros frecuentamos mucho Bolivia, es muy parecido a Bolivia, es lindo de ver eso. Y con respecto a la función, bien, rico, un público participativo, un público... Nosotros también adaptamos, es un tipo de teatro que nosotros hacemos que permite adaptar alguna información a la realidad argentina. Yo, por ejemplo, ayer hablé de la inflación en Argentina, en una escena donde le rezamos a una santa Clorofila, que es un personaje inventado. Entonces, en nuestro estilo permite tirarle lazo al público local, ciertas como guiños para que los contenidos... Son algunas licencias que tenés del libro original, sí, para generar una empatía especial con el público. Sí, cosa que creo que para un chileno es difícil, debe haber estudiado qué es la inflación, porque la inflación nuestra es muy particular. Pero yo pregunté a un argentino, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo decir? De la inflación. Algo que hablar de la inflación, me dijo. Con eso te va a ir bien. ¿Y pudiste ver teatro? Además de... Hoy día voy a ver a Terrenal, de Mauricio Cartún, que nosotros lo admiramos mucho y lo conocemos mucho. Ayer estaba en la sala, él y su equipo, lo cual es un privilegio. Estaba el equipo Alto Teatro de Bolivia, también es rico, en un festival nos vemos, nos encontramos los colegas, rico, bueno, muy buena la producción, la técnica, la sala preciosa, el Teatro Mitre. Es una joyita el teatro. Es una joyita. Y además que es rico poder contar al pueblo argentino un episodio de nuestra historia que es parecido a la historia de ustedes. Y los jesuitas en todas partes aportaron y tenían sus características negativas, pero eran aportadores, para mi gusto por lo menos, y en nuestra visión. O sea, vale la pena un homenaje a esas personas. ¿En Chile también estás haciendo la expulsión de los jesuitas? Sí, claro. ¿Es la misma obra que estás haciendo en Chile, la trajiste acá? Es que lo que pasa es que nosotros montamos obras y siguen en nuestro repertorio. Nosotros ahora estamos presentando la obra O'Higgins. Y O'Higgins es nuestro San Martín, ¿no es cierto? Entonces estamos contando en este minuto en un teatro la historia de O'Higgins. Entonces estamos en esa temporada, salimos a Jujuy, volvemos a Santiago a esa temporada de O'Higgins, donde aparecen ahí San Martín mencionado un par de veces. Francisco, actor y director de Trío Teatro Banda de Santiago de Chile, muchísimas gracias por haber estado en estos Extraños en la Noche. Estupendo, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de venir a compartir cultura y teatro con ustedes. Muchísimas gracias. Y Extraños en la Noche se despide hasta el próximo jueves. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el próximo jueves, Dios mediante, volvemos a hacer Extraños en la Noche.